Misericordioso, amén. Quiere que traigamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda para la gloria de nuestro Dios, amén. Así vamos a invitar a nuestro hermano Marco Antonio para que él pase adelante a la recolección de los diezmos y las ofrendas en el nombre de Jesucristo. Él mismo puede llevar una oración al Señor, amén. Padre de la gloria, Padre Santo, bendito Dios, te damos las gracias porque eres buen y maravilloso. Gracias por tu misericordia. Bendice ahora mismo, Padre Santo, esta recolección de estos diezmos, esta ofrenda. Bendice las manos que pueden ofrendar y las que no. Bendícelas de igual manera en el nombre de Cristo. Gracias te damos por ser tan bueno y maravilloso. Sigue bendiciendo tu pueblo, tu obra, sigue prosperando tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor, bendice, multiplica estos diezmos, esta ofrenda, danos corazón del gozo en el nombre de Cristo, reprende todo egoísmo, toda mezquindad, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos. Recibe toda la gloria y toda la honra de hoy para siempre, Padre. Amén. Gloria a Dios. Si cooperamos
gracias al Señor, así con ese mismo gozo, con esa misma alegría. Invitamos a nuestra hermana secretaria de la iglesia para que pase adelante en esta mañana. Gloria a Cristo, mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Gloria al Señor, ¿cuánto estamos contentos? Es motivo de gozo y de alegría estar en la casa del Señor, mis hermanos, contentos, ¿verdad? Sabiendo que la presencia del Espíritu Santo está en medio nuestro, mis hermanos, porque el Señor, ¿verdad? Si lo ha prometido, donde estén 2 o 3 reunidos, allí en su nombre, allí estará Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Y aquí está el Señor para bendecirnos, para ayudarnos, fortalecernos en la fe, en el nombre de Cristo, mis hermanos. Nosotros, como estamos contentos con el Señor, vamos a responder el pase de lista esta mañana de los hermanos miembros de comunión y miembros pasivos, ¿verdad? Con un precioso texto para el Señor y también respaldando cada texto con el amén, porque es para la gloria de Dios. Amén, gloria al Señor. Así comenzamos el pase de lista en esta mañana. Y los hermanos y amigos que nos visitan son bienvenidos en esta mañana, ¿verdad? Ellos también han venido aquí porque el Señor los ha traído y el Señor tiene para ellos grandes bendiciones también. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Así comenzamos el pase de lista en esta mañana. Gilberto Espinosa. Amén. Ana Madera de Espinosa. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Libro de los Salmos, capítulo 142, versículo 1. Amén. Amén. Rosa Matilde Quintana. Amén. Gina Hernández de Luján. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Amén. Armando José Arancures Aponte. Estas son las aflicciones de gozo por todas ellas y liberará Jehová. Libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 29. Amén. Yusmeri Aponte Vázquez. No tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Amén. Amén. Víctor Rafael Barbosa Tatis. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 1. Amén. Lubis Baracaldo de Barbosa. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 1. Amén. Nelson Enrique Marrero Álvarez. Amén. Yudeisi Chirino de Marrero. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 125, versículo 1. Amén. Marco Antonio Rincones Castellanos. Digo Jehová, esperanza mía y castillo mío, yo te confiaré. Yo los Salmos 91. Amén. Amén. Carlos Omar Hernández Ramos. Amén. Mariela López Hernández. Amén. Karen María Luján Hernández. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según el título de la Carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Amén. Amén. María Elena Hernández de Gómez. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Consuelo Galvis Corena. Amén. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Libro de los Salmos 51:2. Amén. Amén. Candelaria Castro de Ahumero. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Libre los
Amén. Atala Garrido Franco. Marisol Serrano de Primera. Elder Eduardo Arangures Castellanos. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Vive los Salmos capítulo 57, versículo 11. Amén. Amén. Leudis José Omedo Castro. Amén. Amén. Maribel Carolina Zorrilla Fervanz. Amén. Amén. Jorge Luis Madera Niño. Bienaventurados los que lavan tus rocas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la Apocalipsis 22, 14. Amén. Luis Geraldín Cabarga de Madera. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarme en el canto que está cercano. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Amén. Wilson Alberto Romero Aranguren. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que ha sido el pase de lista de los hermanos miembros en comunión. Hoy lo tenemos en medio nuestro, nuestra hermana Ernestina para caldo de Garrido, amén, que ya puede estar de pie a su texto. Le damos la bienvenida. Gracias al Señor. Solamente le pido permiso a Dios y al pastor, ¿verdad? Pero siento el deseo de mi corazón de expresarlo porque en realidad, así es, mi hermano, le doy gracias a Dios y al pastor, mi hermano, ¿verdad? Que tenemos un Dios, un pastor de Dios, mi hermano, que esa palabra, pues que me ha guardado, la que me ha ayudado, la que me enseñó a ser obediente y someterme a la voluntad de Dios. Eso es lo que me hizo vivir. Le doy gracias a Dios, a todos mis hermanos y a toda la congregación general, porque sé que Dios escuchó la oración de cada uno de ustedes. Yo me encuentro nuevamente aquí, mi hermano, y sé que no es para volver atrás, sino para seguir allá. Viendo la gloria y la misericordia de Dios, mi hermano, que es un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que liberta, no de palabras, sino de ellos. Estoy yo, mi hermano, que tenía un cáncer, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible. Gloria a Dios. Porque es más grande que la enfermedad, es más grande que el problema, mi hermano. Me siento contenta, agradecida. No tengo palabras para expresar lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hermanos y en ustedes también. Lo que le agrada a mi hermano es la obediencia. Gracias, Señor. La obediencia, porque la obediencia es que está la victoria, mi hermano. Nos tenemos que someter y acordar de esta palabra que nos habla siempre, porque Dios nos habla primero por medio de la Biblia, mis hermanos, porque todo está escrito. Si no hacemos esta voluntad, nada estamos haciendo, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios por su enseñanza. Amén. Por esa palabra que aprendí aquí, mi hermano, y que está en mi hueso y en mis tuétanos. Amén. Y le doy gracias a mi Dios amado. Y a todos ustedes, mis hermanos, gracias, gracias, Señor. Gracias. Y mi texto es: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Bueno, le damos gracias al Señor por nuestra hermana, ¿verdad? Porque pasó su proceso, mis hermanos, de un cáncer, pero el Señor la sanó en el nombre de Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Porque ella confió en el Señor, confió en esta palabra que el Señor nos ha dado aquí, mis hermanos, ¿verdad? Y bueno, el Señor responde, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Sigamos orando, mis hermanos, ¿verdad? Los unos por los otros, porque es de gran bendición cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, cuando nosotros oramos, mis hermanos, por nosotros mismos y por los hermanos, ¿verdad? El Señor se glorifica, mis hermanos, porque sabemos que no somos perfectos, pero el Señor está aquí para perfeccionarnos cada día, ¿verdad? Cada domingo el Señor aquí derrama su palabra para enderezar nuestras vidas, mis hermanos. Y eso es algo grande y algo poderoso. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Gloria a Dios. Vamos a tener entonces el pase de lista de los hermanos miembros pasivos. Pedro Luis Palma. Amén. José Antonio Hernández Martínez. Amén. Gloria a Dios. Norelis Nacarí Guaramato Hernández. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Y luego Salmos capítulo 58, versículo 9. Amén. Amén. Gloria a Dios. Julio Cabrices. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Amén. Gloria a Dios. Luisa Chirino. Por cuando en mí ha puesto su amor, yo también lo entraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 14. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios por su misericordia, mis hermanos, ¿verdad? Porque es un gozo, una alegría, mis hermanos, responder el pase de lista, ¿verdad? Mis hermanos, para la gloria de Dios, son textos preciosos que el Señor tiene en su palabra. Nosotros nos apropiamos de ellos, ¿verdad? Son promesas, mis hermanos, grandes y maravillosas que tiene el Señor. Nosotros seguimos orando en el nombre de Cristo, mis hermanos, en nuestras casas, ¿verdad? En nuestros hogares. No dejar la oración, porque ese es el motor que nos impulsa a seguir hacia adelante, mis hermanos, ¿verdad? Porque estamos en comunión con nuestro Dios. Entonces sigamos orando por nosotros mismos, oremos siempre por el pastor de la obra, para que el Señor lo siga ayudando y bendiciendo, mis hermanos, porque estamos agradecidos con el Señor por el pastor que nos ha dado, ¿verdad? Entonces tenemos que orar mucho por él, orar también por su hogar, mis hermanos, orar también por la directiva, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Sabiendo que la directiva de la iglesia está al lado del pastor para ser ayuda, ¿verdad, mis hermanos? Y apoyo en la obra de Dios, gloria al Señor. Y el enemigo se levanta, pero está vencido en el nombre de Cristo. Amén. También oremos, mis hermanos, por los miembros en comunión, miembros pasivos de la iglesia, para que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Ya Cristo viene, mis hermanos, ¿verdad? Debemos estar velando, orando, perdonándonos, mis hermanos. Hoy tenemos Santa Cena. Reconciliémonos en nuestro corazón, ¿verdad? Con el Señor, mis hermanos. Y si tenemos algo contra algún hermano, vamos a pedirle al Señor que nos perdone y pedirle perdón a ese hermano, a esa hermana, en el nombre de Cristo, porque eso viene de parte de Dios y eso nos sana, mis hermanos. Gloria al Señor. Estamos contentos con el Señor, mis hermanos, como la hora avanza, ¿verdad? Vamos a continuar con el servicio, que el Señor nos siga bendiciendo y pasar a nuestra hermana que dirige adelante. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor, mi hermano, por este precioso privilegio, amén, que el Señor nos concede de contestar este pase de lista en el nombre de Cristo, amén. Por eso le damos gracias al Señor y estamos muy contentos y agradecidos del Señor, amén. Puestos de pie, mis hermanos, gloria a Dios. Con esa misma reverencia invito a mis hermanos a abrir nuestra Santa Biblia en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Primera epístola universal de San Pedro Apóstol, el capítulo 4, los versículos del 1 al 8. Primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 4, los versículos del 1 al 8, para tener esta mañana la lectura de la palabra de Dios para la clase explicada. Amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 4, los versículos del 1 al 8. Si lo tenemos, podemos decir amén. 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 Así vamos a tener el título de la clase en esta mañana. Buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos todos juntos a repetirlo. Buenos administradores de la gracia de Dios. Así leemos la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto se les parece cosa extraña que vosotros no mordáis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y de oscuridad. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también han sido predicados el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Vamos a orar al Señor, mis hermanos, para que Él derrame el consejo, mis hermanos, el vaso que Él va a usar en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ernestina de Garrido ya misma puede elevar una oración al Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos las gracias una vez más porque eres bueno y maravilloso. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendice ahora mismo, Padre querido, el mensaje de tu palabra en esta mañana. Mira el vaso que has de usar, Señor. Glorifícate grandemente, Señor. Derrama el consejo de tu palabra. Reprende y ata todo lo que no es tuyo. Glorifícate, Señor, grandemente. Reprende la dureza de corazón. Reprende los demonios, Padre Santo, Dios mío, de tristeza, Señor, de aflicción, de tormento, a través de tu preciosa palabra. Glorifícate en medio nuestro. Bendice los jóvenes, bendice los ancianos, los no convertidos. Bendice los niños, Padre Santo. Yo bendiciendo y usando tus siervos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, porque eres grande y maravilloso. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y todo está en tus manos, Señor. Que seas tú como siempre, hablándole a tu pueblo, aconsejando a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te agradecemos. Recibe toda la gloria y toda la honra de Él para siempre, Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Vamos a alabar al Señor con este coro. Después de la tormenta, amén. Después de la tormenta viene la calma, amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que
hermana Karen Luján con la clase explicada en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Amén, mis hermanos, que se nos continúen diciendo cuánto le damos gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, por una vez más habernos reunido este domingo, mis hermanos, en su santo y divino, mis hermanos, su santa y divina presencia, mis hermanos, la cual muchos allá afuera, inconversos, que no quieren nada con el Señor, mis hermanos, están en sus deleites, mis hermanos pasajeros, pero nosotros aquí, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, mis hermanos, estamos alabando y estamos ganando, mis hermanos, estamos ganando porque vamos a ir en algún momento a la patria celestial, mis hermanos, y gracias le damos al Señor porque estamos en los atrios de Jehová, mis hermanos, y como dice su palabra, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre, amén. Gracias le damos al Señor. Invito a mis hermanos a tomar asiento, contentos y agradecidos, mis hermanos, primeramente por la salvación de nuestras almas y el perdón de cada uno de nuestros pecados, mis hermanos. El Señor nos ha libertado, nos ha sanado, mis hermanos, ha roto cadenas, mis hermanos, en nuestra vida. Tenemos que estar contentos, agradecidos, mis hermanos, de la misericordia del Señor, porque estamos vivos por su misericordia, mis hermanos. Respiramos por su misericordia y por su gran amor. Somos salvos por su misericordia. Amén. Gracias le damos al Señor, mis hermanos, por esta victoria tan preciosa, tan maravillosa, mis hermanos, a pesar que el enemigo se levantó, mis hermanos. Esta semana, mis hermanos, nada es casualidad. El enemigo sabía, mis hermanos, esta bendición, mis hermanos, esta honra que el Señor me haya escogido, mis hermanos, para llevar su santa y divina palabra. El diablo me hizo la guerra, me afligió, mis hermanos, me puso pesada en el cuerpo, pero el diablo quedó reprendido, mis hermanos, porque me siento mejor, mis hermanos. El dolor desapareció, mis hermanos, y aquí estoy para servirle como su instrumento, mis hermanos. Nosotros tenemos que ver la palabra de Dios. No veamos si es joven, si es anciano, hombre o mujer. Dios usa al vaso que Él quiera, mis hermanos, porque Él es el que deposita y el que habla. Amén. Le damos gracias al Señor. Y así, mis hermanos, el Señor nos trae los recordatorios a cada uno de nosotros, como siempre lo hace, mis hermanos. Orar, mis hermanos, por cada una de nuestras vidas para que el Señor nos mantenga firmes, mis hermanos, primeramente en su iglesia, primeramente en su evangelio, mis hermanos, porque primeramente tenemos que darle gracias a Dios por la salvación de nuestras almas, mis hermanos, antes de pedirle alguna necesidad. Señor, sáname. Eso es lo segundo, mis hermanos. Lo primero es darle gracias a Dios por la salvación, por el aire que respiramos. Amén. Dale gracias al Señor, mis hermanos, porque nos ha mantenido firmes, mis hermanos, a pesar de la lucha, de la prueba, mis hermanos. Estamos aquí, mis hermanos, vivos por la misericordia de Dios. Estamos, mis hermanos, pasando por lucha, prueba, pero el Señor nos da la victoria. Estamos enfermos, pero el Señor nos sana, mis hermanos. Gracias le damos al Señor por eso, mis hermanos, y por esa bendición. Tenemos que seguir orando por nuestras vidas, mis hermanos, y luchar hasta el final, mis hermanos, así como Jesucristo luchó, mis hermanos, hasta el final. Luchemos hasta el final, mis hermanos. También, mis hermanos, orar por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, jóvenes, ancianos, miembros en comunión, miembros pasivos de la iglesia, para que el Señor los mantenga firmes, mis hermanos, al igual que nosotros, mis hermanos, toda la iglesia en general, mis hermanos, porque ahí se demuestra el amor de Cristo, ahí se demuestra, mis hermanos, el amor de Dios, el cual está depositado dentro de cada uno de nuestros corazones. Si yo siento amor, yo oro por mi hermano, yo oro por mi hermana, por el joven, por el nuevo convertido, mis hermanos. Ahí, mis hermanos, estamos obedeciendo la palabra de Dios, mis hermanos, y siervos obedientes estamos siendo, mis hermanos. También orar, mis hermanos, por este país de Venezuela, mis hermanos, sabiendo la condición en la que se encuentra este país. Tenemos que seguir orando, mis hermanos, para que se cumpla la voluntad de Dios, mis hermanos, y no la del hombre, no la de nosotros, sino la de Dios, mis hermanos. Sabemos que la bendición, mis hermanos, y la grandeza que el Señor quiere es que las almas se salven, mis hermanos, las almas se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el plan, ese es el propósito, mis hermanos, en este país de Venezuela, mis hermanos. Y si seguimos orando, si seguimos confiando en el Señor, vamos a ver respuesta del Señor, mis hermanos, porque a eso nos llamó el Señor. Ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda lengua, a todo hombre, a toda mujer, mis hermanos. Ese es nuestro deber, mis hermanos, y seguir, mis hermanos, luchando hasta el final, porque eso es el propósito de la palabra de Dios, mis hermanos, y ese es el ejemplo que Jesucristo, mis hermanos, nos enseñó. Y en esta mañana, mis hermanos, le damos gracias al Señor, porque el Señor nos trae una preciosa clase, mis hermanos, la cual, mis hermanos, prestémosle atención.
No importa, mis hermanos, la situación que estemos pasando, olvidemos eso, mis hermanos, pongámoslos de segundo lugar, de tercer lugar. Primero es Cristo, mis hermanos, porque de aquí, mis hermanos, vamos a ser alimentados, nuestra alma se va a saciar, nuestro espíritu se va a alimentar, mis hermanos, porque esta carne se alimenta de la comida terrenal, pero el espíritu, el alma, mis hermanos, la cual un día va a irse a la Padre Celestial, va a ser alimentada de la palabra de Dios, amén. Así que prestemos oídos, mis hermanos, y estemos atentos a la palabra que el Señor nos va a derramar en esta mañana. Gloria al Señor para siempre, mis hermanos. Y así, mis hermanos, con esa misma reverencia, invito a mis hermanos a leer el título de la clase dominical en esta mañana. Gloria a Dios, mis hermanos. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores, mis hermanos, no malos administradores. Sabemos que la palabra administrador es alguien que ejecuta una acción, alguien, mis hermanos, que hace algo que le manden. Y nosotros, mis hermanos, el Señor nos ha mandado, nos ha encargado cumplir su palabra. Nosotros como buenos hacedores, no nada más oidores, sino hacedores de la palabra, somos buenos administradores, mis hermanos, no malos administradores. Y si estamos cumpliendo la palabra de Dios, esto es para nosotros, mis hermanos. Así que démosle gracias al Señor y comenzamos la divina y santa palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Gloria al Señor, mis hermanos. En este día de hoy, nuestro Dios Todopoderoso nos ha traído el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo, mis hermanos, de nuestro gran Salvador. El ejemplo, mis hermanos, del Hijo de Dios. Aquel siervo, aquel cordero, mis hermanos, sin mancha, sin pecado, mis hermanos, que vino a este mundo para salvación de nuestras almas, mis hermanos. Aquel, mis hermanos, hombre que sufrió, padeció, mis hermanos, fue juzgado, mis hermanos, por los seres humanos, por las personas, mis hermanos. El diablo le hizo la guerra, mis hermanos, se burlaron de él, lo criticaron, pero Jesucristo cumplió la voluntad de su Padre, el cual fue salvar a la humanidad, el cual fue, mis hermanos, predicar la palabra de Dios, la verdadera palabra enviada de su Padre Celestial, mis hermanos, no la palabra, mis hermanos, que muchos decían, muchos fariseos creían en la palabra, mis hermanos, pero estaban engañados. ¿Por qué estaban engañados, mis hermanos? Porque no cumplían, no obedecían, tenían pura letra, mis hermanos, en las mentes. Pero Jesucristo vino en forma de carne, en forma de hombre, para bolear, mis hermanos, esos pensamientos, mis hermanos. La palabra de Él vino de arriba, de la Padre Celestial, mis hermanos. Él no fue a una universidad, Él no estudió nada, mis hermanos. Su sabiduría, su entendimiento, mis hermanos, vino de allá arriba, de la Padre Celestial, mis hermanos, al igual que cada uno de nosotros, mis hermanos. La sabiduría viene de Dios, dice la palabra de Dios. La sabiduría es más grande, y por la sabiduría fueron hechos los cielos y la tierra. Y Dios, mis hermanos, por su sabiduría se hizo a sí mismo, dice la palabra. Es decir, que la sabiduría de Dios es más grande y más poderosa, mis hermanos, que la sabiduría humana, mis hermanos. Démosle gracias al Señor, mis hermanos, porque el Señor nos dice en esta mañana que tenemos que imitar a Jesucristo. Él padeció en carne, aquí lo dice. Nosotros, mis hermanos, muchas veces estamos allá afuera, mis hermanos, en el trabajo, en la casa, en la calle, mis hermanos, padeciendo como cristianos. Padecemos, mis hermanos, dificultades, hambre, mis hermanos, enfermedades, pero esa es la vida. Ese es el ejemplo, mis hermanos, que Jesucristo nos dejó. Su propia vida, mis hermanos. Jesucristo vino a servir, mis hermanos, vino a servir en el reino de Dios, mis hermanos, cumpliendo con su palabra. Sirvió a nuestro Dios Todopoderoso, y nosotros también tenemos que ser servidores, mis hermanos, obedientes, mis hermanos, porque así como vino por un hombre que fue Adán, por un hombre entró el pecado al mundo, mis hermanos. ¿Y por qué? Por la desobediencia. Porque Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Desobedeció, mis hermanos. Por esa desobediencia es que entró el pecado al mundo. Pero gracias a la misericordia de Dios y a su gracia divina y santa, también por un hombre entró la salvación a este mundo. Y ese hombre se llama Jesucristo, mis hermanos. Démosle gracias al Señor, mis hermanos, porque el diablo fue reprendido, mis hermanos. Esa maldición, mis hermanos, que tenía el mundo,
en delitos y pecados, mis hermanos, fue reprendida y fue quitada. Cristo abolió eso con su propia sangre, con su propio cuerpo, mis hermanos. La vida y la manera de vivir de Jesucristo fue siempre haciendo la voluntad de su Padre Celestial, mis hermanos. Fue predicando, fue dando ejemplo, mis hermanos. No, mis hermanos, porque yo conozco la palabra, yo lo voy a guardar para mí. No, yo tengo que hablar de lo que Cristo hace. Yo tengo que hablar, mis hermanos, ejecutar, mis hermanos, y vivir, porque la palabra de Dios dice: no son los oidores, sino los hacedores, los justificados delante de Dios, mis hermanos, dice la palabra. Así que tenemos que ser buenos administradores, es decir, poner por obra, hacer, cumplir la palabra de Dios, vivirla en nuestros hogares, con nuestra familia, en el trabajo, mis hermanos. No importa si somos jóvenes, no importa si somos ancianos, hombres o mujeres, mis hermanos. Si somos jefes de algún sitio, de algún lugar, o no somos jefes, tenemos cargo, tenemos empleo, no tenemos empleo. En lo bueno y en lo malo tenemos que obedecer la palabra de Dios, mis hermanos, porque es en todo tiempo, mis hermanos, en tiempo de angustia, en tiempo de hambre, en tiempo de alegría, en tiempo de gozo, en todo tiempo, mis hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios, porque si no seríamos hipócritas, seríamos hermanos, mis hermanos, hijos hipócritas. ¿Por qué hipócritas, mis hermanos? Porque en lo bueno alabamos a Dios, pero cuando estamos pasando por la necesidad, estamos afligidos, no tenemos tal o cual cosa, dejamos a Dios, abandonamos el Evangelio, mis hermanos, blasfemamos, muchas veces no velamos y decimos palabras ofensivas al Espíritu Santo y al mismo Cristo, mis hermanos. No debemos ser hipócritas, mis hermanos, porque los hipócritas, dice la Biblia, no entran en el reino de Dios, mis hermanos, sino los obedientes, los hacedores de la palabra, mis hermanos. Y el Señor, mis hermanos, por su misericordia, nos ha dado esa bendición de poder hacer y cumplir su palabra, mis hermanos, porque como sigue diciendo, terminó con el pecado. Vemos, mis hermanos, que ese es el propósito. Ese es el propósito, mis hermanos, de padecer como cristianos. ¿Por qué es el propósito? Porque vemos el ejemplo de Cristo. Cristo vino en forma de carne. Él sufrió, padeció desde pequeño, mis hermanos, desde que estaba en el vientre de su madre María. Lo persiguieron, mis hermanos, el diablo lo persiguió porque sabía lo que él iba a hacer, sabía la grandeza que él iba a hacer, que era salvar a la humanidad, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, así como el diablo hizo con Jesucristo, que lo tentó, lo persiguió, lo blasfemó, mis hermanos, pero quedó vencido, mis hermanos, así también con muchos y cada uno de nosotros. El diablo, mis hermanos, que el Señor nos reprenda, desde mucho tiempo, mis hermanos, antes de nosotros estar aquí, el diablo nos ha perseguido, mis hermanos. Cuando nos predicaban la palabra de Dios, que éramos personas inconversas, nosotros, mis hermanos, teníamos esa lucecita, porque acordémonos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así seamos, mis hermanos, gente dura, que no queremos por el momento nada con las cosas de Dios, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, mis hermanos, y la espada de Dios es la palabra, y esa espada es de doble filo, mis hermanos, que penetra en lo más profundo, mis hermanos, quema, se hace sentir, mis hermanos, y cuando vemos a la realidad, somos cristianos, mis hermanos, estamos en el Evangelio, obedecemos. A la final, mis hermanos, se cumple la voluntad de Dios, mis hermanos, la voluntad de Cristo. Muchas veces, mis hermanos, cuando estábamos en ese mundo perdidos, sin Dios y sin esperanza, no queríamos nada con Dios, mis hermanos. Estábamos rebeldes. Yo soy muy joven, o el anciano, yo soy demasiado anciano. Lo que me queda es la muerte. No quiero nada con las cosas de Dios, perdí mi juventud. ¿Ya para qué? No, mis hermanos, pero un día nos predicaron por sueños, por revelación, cualquier método que el Señor haya usado, mis hermanos, pero eso quedó aquí en nuestra mente. Nos quedó, mis hermanos, aquí y en el corazón, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así sea una palabra sencillita de amigo, Cristo te ama, o al que a mí viene, nunca le echo fuera, mis hermanos. Esa palabra penetra, mis hermanos, porque tenemos ejemplo a muchos hermanos aquí, mis hermanos. Le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque el Señor a mí me llamó a temprana edad, mis hermanos. Gracias por su misericordia. Yo vengo, mis hermanos, de una familia cristiana. Gracias a Dios por eso. Pero desde pequeña, mis hermanos, desde que estaba en el vientre, el diablo me perseguía. Hubo, mis hermanos, una noche, cuando yo era recién nacida, mis hermanos, que a mí me pusieron, eso fue una casa de una hermana, me pusieron, mis hermanos, en la cama. Y mi mamá se fue a hablar con los hermanos afuera y me dejó sola en la habitación. Bueno, ¿qué sucedió?
Sucedió, mis hermanos, que ha caído una ventana de hierro enorme, mis hermanos, al lado mío. Mi mamá, mis hermanos, cuando oyó ese sonido, mis hermanos, que pegó de la cama, mi hermano se asustó porque si echo un poquito más para acá me mata, mis hermanos. El diablo desde pequeña me perseguía, el diablo desde pequeña me ha hecho la guerra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía el propósito del Señor, mis hermanos. Él sabía, mis hermanos, que hoy en día yo le iba a servir, porque Dios necesita, mis hermanos, servidores, mis hermanos, hacedores. Él no ve, mis hermanos, si usted es joven, si usted es niño, mis hermanos, si usted es hombre o mujer. Él no ve eso. Él lo que ve es un alma. Él lo que ve es una persona que quiere que le sirva a Cristo, que quiere que me sirva, mis hermanos, porque dice su palabra que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero Él vino a nosotros, mis hermanos, y nosotros sí le recibimos, mis hermanos. No éramos, mis hermanos, partícipes de esta salvación, mis hermanos, porque para los gentiles, mis hermanos, no había salvación en Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, porque por tal manera amó Dios al mundo, que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros, mis hermanos. Por esa, mis hermanos, misericordia, que hoy somos salvos, mis hermanos. Tenemos que estar agradecidos, mis hermanos, y padecer como cristianos, mis hermanos. Porque el propósito de este padecimiento, aparte de perfeccionarnos, mis hermanos, porque a través de la prueba, a través del proceso, el Señor nos perfecciona. ¿Cómo nos perfecciona? Porque nos quita muchas cosas, mis hermanos. Nos quita la arrogancia, nos quita, mis hermanos, el deseo, la mira en cosas vanas, en cosas terrenales, hasta en la misma familia, en la misma persona nos quita la mirada y nos pone a ver a Cristo. Nuestra esperanza, mis hermanos, que anteriormente nosotros teníamos en un familiar que nos daba una bolsa o que nos ayudaba económicamente, a través de la prueba, a través del proceso, el Señor nos ha enseñado y nos seguirá enseñando que el único que ayuda, el único que provee, el único que sana, el único que está con nosotros en las buenas y en las malas se llama Jesucristo, mis hermanos, porque también dice su palabra: no tendráis dioses ajenos, mis hermanos. La adoración, la reverencia, el respeto, el temor, la alabanza, todo es para Cristo, mis hermanos, porque Él salvó nuestras almas. No fue María, no fue nuestra madre, no fue nuestro padre, no fue, mis hermanos, ningún ser humano, fue Jesucristo, mis hermanos. Así que pongamos la mirada en Él, amar a Dios por sobre todas las cosas, dice la Biblia. Amemos al Señor, pero también vivamos su palabra, mis hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Biblia. Ninguna, mis hermanos, mala actitud, mis hermanos, salga de nosotros. Y si sale, mis hermanos, por falta de estar velando, reprendamos enseguida a Satanás. Reprendámoslos y no le demos cabida, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, se aprovecha de nuestras debilidades, mis hermanos, se aprovecha. Y si Él no ve el perdón, si Él no ve la humillación en ese momento, entonces Él sigue metiéndose, mis hermanos, porque el perdón es el método el cual Dios utiliza para reprender al diablo, mis hermanos. La humillación, mis hermanos, es el método por el cual el diablo huye. ¿Por qué la humillación? Porque Cristo se humilló. ¿En qué sentido? Dejar su trono de gloria, sus ángeles, sus serafines, esa adoración que Cristo tenía, por venir a esta tierra humana, esta tierra inmunda, mis hermanos, lleno de pecado. Jesucristo se humilló, mis hermanos. Por eso Dios exalta la humillación. Por eso Dios, mis hermanos, nos manda igualarnos y ser imitadores de Jesucristo, porque Cristo cumplió con la palabra de Dios, vivió, mis hermanos, e hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nosotros, mis hermanos, por su misericordia y por su bendición, tenemos que hacerle caso al Señor, mis hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. No es tiempo de mirar atrás, los jóvenes, los ancianos, no es tiempo, mis hermanos. Sabemos, mis hermanos, cómo están las cosas, mis hermanos, las señales se están cumpliendo. Vivamos el Evangelio antiguo, las sendas antiguas, mis hermanos, como dice Jeremías 6:16. Preguntad por las sendas antiguas, mis hermanos, andar por esas sendas antiguas. ¿Por qué, mis hermanos, el Señor hace énfasis en lo antiguo? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, nunca pasa de moda. La palabra de Dios permanece, mis hermanos, y ha permanecido. La palabra de Dios no se ha modernizado. La palabra de Dios, mis hermanos, es antigua, viene de la antigüedad.
por ese motivo es que debemos nosotros practicarla. La palabra antigua, no la palabra moderna creada por los hombres, mis hermanos, porque eso es antibíblico. Y Cristo, mis hermanos, cumplió con el evangelio antiguo, mis hermanos. Debemos darle gracias al Señor, mis hermanos, por todas las cosas, mis hermanos. Y gracias le damos al Señor por su preciosa palabra, como nos sigue diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. Sabemos, mis hermanos, que concupiscencia significa deseo, mis hermanos, deseo por lo malo, deseo carnal, deseo por las cosas terrenales, las cosas que están en este mundo, que alejan al ser humano de Dios. Eso es concupiscencia, mis hermanos, por las concupiscencias de los hombres, por los deseos de los hombres, mis hermanos, que conocen la palabra, mis hermanos, pero no la quieren vivir, o no conocen todavía la palabra porque no le ha llegado su tiempo, mis hermanos. Pero en ambos ejemplos ellos tienen deseos por el mundo, mis hermanos, y muchas veces si nosotros no estamos velando, si nosotros no estamos pendientes, mis hermanos, el diablo nos acorrala, mis hermanos, en esos deseos del mundo, mis hermanos, también. Pero gracias le damos al Señor, porque el Señor siempre está alerta. El ángel de Jehová, mis hermanos, campa alrededor de los que le temen y los defienden, mis hermanos. El Espíritu Santo, el cual está con nosotros, mis hermanos, siempre está pendiente, mis hermanos, de que no tropecemos, mis hermanos, de que sigamos el camino derecho, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Siempre, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, el ejemplo de Cristo. Nunca se nos olvide cómo Cristo padeció, cómo Cristo vino a esta tierra, cómo Jesucristo sufrió, mis hermanos, desde pequeño, mis hermanos, desde temprana edad, porque no nada más de adulto, mis hermanos, fue perseguido, sino también en su niñez, mis hermanos. Jesucristo padeció muchas cosas que la Biblia no menciona, pero muchas cosas, mis hermanos, Jesucristo padeció, mis hermanos, padeció burla, padeció bullying, mis hermanos. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo, mis hermanos, en el bachillerato me hicieron bullying, mis hermanos, porque era cristiana, porque soy cristiana, mis hermanos, bullying, mis hermanos, por el Evangelio, porque me veían con mi falda, mi pelo largo, mis hermanos, no me pintaban, no iba para la playa, me invitaban a matiné, me invitaban a fiestas, mis hermanos, y yo rechazaba eso, mis hermanos. ¿Por qué? Por temor a Cristo, mis hermanos, por respeto, mis hermanos, a la palabra de Dios sembrada, mis hermanos, en mi vida, sembrada desde pequeña, mis hermanos, desde la clase de los niños, mis hermanos, allá de la abuelita. El Señor, mis hermanos, me sembró su palabra, me sembró su evangelio, mis hermanos, y por eso yo tenía esos aquí sembrados, mis hermanos. Y bueno, me hicieron bullying, mis hermanos, y yo padecía, mis hermanos, como cristiana. No me gustaba, mis hermanos, porque ahorita la juventud que prefiere estar sentado en una iglesia alabando al Señor, o prefiere estar en una playa o en una discoteca. La juventud prefiere las cosas del mundo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, a mí el diablo me persiguió, me hizo la guerra, me afligió, mis hermanos, pero gracias al Señor, gracias a las oraciones de su siervo, mis hermanos, mi hermano pastor, gracias a las oraciones de cada uno de mis hermanos y de mis padres, mis hermanos, y de mí, mis hermanos, por haber puesto por obra, mis hermanos, porque muchas veces pueden orar por uno, pero si no ponemos por obra la palabra, de nada sirve, mis hermanos. Es la fe y la obra, mis hermanos, es el clamor, pero también es la obra, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, el Señor me dio la victoria. Pasé mi proceso, mis hermanos, en victoria. ¿Y qué pasó más adelante, mis hermanos? Mis hermanos, muchas compañeras y compañeros, pero más que todo mujeres. Me enteré, mis hermanos, que cuando entraron en la universidad, viniendo de Caracas, mis hermanos, dos de ellas sufrieron un accidente, mis hermanos, allá en la Panamericana, donde está el puente, mis hermanos, y murieron, mis hermanos, murieron. No se sabe de dónde venían, unos decían de una fiesta, unos decían de la universidad, pero Dios les cobró, mis hermanos, por haber afligido, mis hermanos, a una sierva de Dios, mis hermanos, a pesar de su lucha y su prueba, pero el Señor nos defiende, mis hermanos. No nos sintamos poca cosa, mis hermanos, no sintamos poca cosa, que yo soy joven, que yo soy anciano, que soy mujer, que soy hombre, que tengo, que no tengo. No nos sintamos poca cosa, mis hermanos, porque Dios aún así nos ama, Dios nos defiende, mis hermanos. Somos instrumentos del Dios vivo, mis hermanos. Somos cosas, mis hermanos, sagradas para el Señor.
Somos los pequeñitos de Dios, mis hermanos, y la palabra de Dios dice, no toquéis a mis ungidos, mis hermanos. Démosle gracias al Señor, mis hermanos, y no hagámosle caso al mundo. Al mundo, mis hermanos, con su concupiscencia, con sus deseos, con sus atracciones mundanas, música mundana, fiesta, mis hermanos, droga, vicio, mis hermanos, cosas las cuales alejan al ser humano de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eso es desobediencia, y la desobediencia aleja al ser humano de Dios. Mire lo que pasó con Adán, por desobedecer entró el pecado, mis hermanos, al mundo, pero por también la obediencia de Cristo entró la salvación al mundo, mis hermanos. Imitamos a Cristo, mis hermanos, joven, anciano, no imite lo malo. No imite lo malo, mis hermanos, no imitemos lo malo, porque Jesucristo, mis hermanos, en su palabra nos llama buenos administradores, es decir, buenos hacedores de la palabra, alguien que cumple, alguien, mis hermanos, que obedece y que pone por obra las cosas de Dios, los consejos, la palabra que Dios le manda. Sigamos hacia adelante, mis hermanos, porque el tiempo es corto, mis hermanos, y como sigue diciendo, sino conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos cuesta hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mis hermanos, se nos parece difícil o cosa pesada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, mis hermanos, tenemos duda en la mente. Por eso es que nos cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Será o no será? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a proveer? Pero muchos dicen que no, que eso no se resuelve orando, ayunando, que eso se resuelve de otra cosa. Y muchas veces nos viene la incredulidad a la mente, mis hermanos, pero tenemos que reprender esos demonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseña y nos ha enseñado, mis hermanos, que la oración tiene poder. La oración, el ayuno tiene poder. La humillación, mis hermanos, tiene poder, mis hermanos. No le hagamos caso al diablo, mis hermanos, al enemigo, en boca de nuestros familiares inconversos, en boca de esa gente inconversa, mis hermanos, las cuales, mis hermanos, están alejadas de Dios. Viven en este mundo, mis hermanos, sin temor de Dios, mis hermanos. Así viven la vida light, mis hermanos, sin pensar en que si viene Cristo se pueden quedar, mis hermanos. No tienen ese temor, no tienen eso que sentimos nosotros, mis hermanos. Y si sentimos nosotros eso, quiere decir que nosotros, mis hermanos, no somos del mundo. No estamos, mis hermanos, para compaginarnos con ellos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sentimos cosas diferentes, pensamos diferente, hablamos diferente, vivimos diferente, mis hermanos. Y si nosotros hacemos eso, quiere decir, mis hermanos, que tenemos que apartarnos, mis hermanos, de ese mundo y de esas cosas malas, mis hermanos, de toda influencia maligna. ¿Por qué? Porque Jesucristo, mis hermanos, se apartó. El ejemplo de Jesucristo fue apartarse de las cosas malas, pero sí predicar la palabra, vivir el evangelio, dar ejemplo con su propia vida, mis hermanos, predicar a las almas, mis hermanos, pero también apartarse para el Señor, apartarse, mis hermanos, predicar, sí, pero también apártate de las cosas malas. Porque si tú ves, mis hermanos, que una persona está hablando mal de las cosas de Dios, pero ya tú le predicaste, ¿cómo vas a continuar con esa amistad? ¿O cómo vas a llamarle amigo a esa persona, mis hermanos, que está ofendiéndote, que está ofendiendo a tu Padre Celestial, a tu Cristo, mis hermanos, el cual te salvó, el cual nos salvó, nos rescató? ¿Cómo, mis hermanos, nos vamos a sentir celos, mis hermanos, espirituales en las cosas de Dios? Vemos que ofenden a Cristo y seguimos ahí, mis hermanos, en esa reunión con los impíos, mis hermanos. Tenemos que apartarnos, eso sí, con prudencia, porque la palabra de Dios nos dice, sed prudentes, mis hermanos, que seamos prudentes, mis hermanos, y sencillos como palomas. Tenemos, mis hermanos, que aprender de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo se mantiene vivo. El ejemplo de Jesucristo, mis hermanos, quedó escrito aquí. Y como nos manda el Señor cada día, que escudriñemos la palabra. ¿Para qué tenemos que escudriñar? Para que no se nos olvide. Que no se nos olvide, mis hermanos, el ejemplo de Cristo, y no nada más de Cristo, mis hermanos, sino también el ejemplo de muchos, mis hermanos, siervos de Dios, profetas, mis hermanos, varones de Dios, mis hermanos, mujeres de Dios, mis hermanos, que Dios llamó, mis hermanos, para cumplir su ministerio, mis hermanos, para vivir su evangelio, y ellos obedecieron, y hoy en día están allá arriba en la patria celestial, mis hermanos.